में हवा का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन नकाब आप Hola rebelde, estás escuchando Rebelión o Extinción, el podcast donde puedes aprender más sobre la crisis climática y ecológica y qué hacer al respecto. Hoy estamos con Iñaki para hablar de un tema que nos salió en una conversación muy interesante sobre utopía o distopía. ¿Cuál es el discurso dominante? Si quieres, Iñaki, empezamos con presentaciones, pronombre, cómo nos sentimos, estas cosas. Hola, yo soy Iñaki, pronombre él y bueno, un poco nervioso aquí de salir en las ondas contigo. ¿Respiramos? Ah. Yo soy Len, pronombre ella. Y como te decía, esta conversación salió un día tomando cañas, que Iñaki empezó a hablar sobre eso, sobre que actualmente casi todos los escenarios que se nos plantean son distópicos. Y de hecho he hecho un vistazo rápido en series y películas de utopías en Netflix, que es como mainstream. Y todo eran distopías, o sea, había una película de utopía, pero utopía como lugar donde murió gente, o sea, en realidad no iba sobre una utopía. Sí. Pero tú te has informado bastante mejor que yo. Bueno, no sé, yo lo que he leído, bueno, me leí hace poco un libro de Laila Martínez que se llama Utopía no es una isla, y ella justamente habla de diferentes utopías a lo largo de la historia, desde Santo Tomás a San Agustín y Tomás de Aquino y hasta la actualidad. Y esta mujer dice que precisamente desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nuestras imaginaciones futuras se centran más en las distopías, en futuros peores que la actualidad, que en las utopías, que serían futuros más agradables, mejores que la actualidad. ¿Por qué será? Vamos a empezar por qué es una utopía. Las definiciones tal cuales y unas muy bonitas que me has leído antes. Bueno, yo he tirado de la RAE, que todos sabemos que está súper actualizado, súper moderno. Vale, bueno, la primera definición que dice sobre utopía, la RAE, es que es un plan, proyecto, doctrina o sistemas ideales que parecen de muy difícil realización. Y la segunda definición, que a mí me gusta más, porque la primera, claro, tiene lo de muy difícil realización que ya nos castra un poquito. Sí, es un poco lo que siempre se asocia con utópico, ¿no? La segunda dice representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Y aquí has hecho antes un apunte que por favor hazlo. Sí, no, que lo de humano para mí se queda corto, pero claro, deberíamos hablar de terrícola, ecología, sí. Mundo animal, etcétera. Mundo vida planetaria. No somos lo único que hay sobre el planeta. Antropocentrismo el fin. Bueno, y en el lado opuesto describe la distopía como representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. O sea, nuestra actualidad. Claro, porque ahí he tenido que mirar a qué se refieren con alienación, y entonces hablan de alienación como enajecimiento, hacerse ajeno, salirse de uno mismo, perder el uso de la razón o de los sentidos, impuesto al individuo o a las sociedades por factores externos sociales, económicos o culturales, perder el sentimiento de la propia personalidad. Que esto me parece que es bastante descriptivo de nuestra actualidad. Sí. Porque de hecho, Iñaki, yo cuando hablábamos de cómo afrontar como personas no expertas en las utopías y las distopías este tema, me vino como la imagen de, ok, no eres un ser humano, eres una extraterrestre que baja a la Tierra, no conoce nada de la Tierra, viene de un planeta pacífico y aterriza en este lugar donde quienes dirigen el cotarro acumulan una cosa llamada dinero, que esta acumulación les da el derecho al poder, el poder les da el derecho a cometer ecocidios y genocidios. La gente sabe que va directa a la extinción de la especie, pero bueno, sigue como si no pasara nada. A ver, yo como extraterrestre diría, he aterrizado en una distopía, si existiera esa palabra en mi planeta, y me volvería corriendísimo. Sí,
Claro, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que las utopías y las distopías dependen mucho desde el punto de vista desde el que partimos. Porque igualmente en nuestra actualidad le podría parecer una utopía a una persona de la Edad Media, en el que tiene derecho a voto y tiene ciertos derechos civiles, etcétera, etcétera. Esto le parecería una utopía a esa persona, pero para nosotros que vivimos dentro ya nos parece una distopía y ya los futuros que surgen desde aquí nos parecen totalmente apocalípticos. Sí, bueno, a nosotras nos lo parece, pero porque estamos un poco informadas de toda la violencia que hay detrás y de las consecuencias que nos están llevando directas a la extinción, pero realmente si seguimos con este sistema y si seguimos sin cambiarlo radicalmente como es lo necesario para nuestra supervivencia, es porque muchas personas siguen pensando que esto es una utopía. Sí. ¿Y cómo es posible que cómo se mantiene esa idea utópica de este sistema como el mejor de los mundos posibles? Sí, se nos ha vendido mucho la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Esto, vamos, yo creo que tiene que ver mucho con el mantenimiento del status quo. De los poderosos nos quieren vender una idea de que tenemos un montón de derechos y de posibilidades, y la publicidad también nos vende cosas que podemos comprar para vivir mejor, estar mejor. Esto también puedes hablarlo con la meritocracia, que parece que si tú te lo curras, si tú te lo mereces, puedes conseguir la vida que deseas. Puedes conseguir tu utopía, es lo que te están vendiendo todo el rato. Que no es tuya, es la que el sistema te vende, claro, como utopía, porque claro, me encanta el concepto de la publicidad, te vende una utopía. Claro, te vende tus pequeñas parcelas de utopía que compras una a una para construirte como en un Lego, ¿sabes? Tu mundo utópico solo para ti, en el que tú vives como quieres o crees que quieres vivir. Que lo de crees que quieres vivir es muy importante, porque justamente nos están vendiendo todo el rato esa idea de cúrratelo, sé exitoso, ten dinero, gana dinero porque te lo mereces y porque te lo has currado y podrás obtener todo lo que deseas. O sea, al final la utopía es una zanahoria de una felicidad futura. Sí, bueno, yo creo que todo esto viene desde después de la Segunda Guerra Mundial, que hay un desarrollo de la sociología y la psicología, y entonces empiezan a entender cómo funciona nuestro cerebro, nuestros sesgos, cómo percibimos la realidad, y empiezan a comprender, por ejemplo, que frente al miedo nos encogemos, nos quedamos dentro de nuestra pequeña zona de confort, intentamos no salir, y entonces ellos lo que hicieron, por lo que se desarrollan tantas distopías a partir de la Segunda Guerra Mundial, es porque quieren mostrarte lo que ocurre cuando esta sociedad que han construido se desmorona por cualquier cosa, ¿sabes? Que tienes Mad Max, tienes el apocalipsis, tienes sí, el caos, ¿sabes? Tienes que pegarte por el agua y por la comida y por la reproducción y por todos. Y entonces ellos es como, no te salgas del redil, quédate en este mundo que es casi perfecto, en el que puedes conseguir todo lo que buscas, porque mira lo que hay si buscas lo que no debes, que te puedes cargar esta estabilidad que tenemos, que es la mejor que hemos tenido en toda la historia. Sí, es que es increíble. Bueno, aparte que lo del cerebro es cierto, prefiere que te quedes en tu sofá sin relacionarte, bebiendo y comiendo, ya está, por sobrevivir y punto. Lo que yo he encontrado es que vivimos entre dos irrealidades, que es como la irrealidad que nos vende el sistema de una idea de éxito, felicidad y cosas que tienen que ver con consumir cosas, o sea, no tienen nada que ver con algo que sea humano, ¿no? De anhelos y necesidades humanas. Y por otro lado tenemos como mundos ultra caóticos, violentos y tremendos, pero no tenemos una visión realista de qué está pasando y cómo podemos ir hacia un futuro que nos apetezca. Claro, claro. Lo que no te cuentan es que de continuar en este mismo sistema podemos acabar en ese Mad Max del que tanto nos advierten, ¿sabes? Simplemente el todo como siempre no va a arreglar la situación. Entonces ellos eso no te lo están contando, porque no quieren que tú te salgas de ahí, no quieren que tú imagines otras posibilidades que no son la actual. Claro, el mantenerte dentro del propio sistema es parte del propio problema, en el que podemos acabar en esas distopías que tanto tememos simplemente por la inacción de no pensar en algo mejor. Por la parálisis. Sí, sí. Y la inercia. Te dije que me he enamorado profundamente del libro de Esperanza Activa. Sí, me lo estoy de leyendo. Joanna Macy y... no me acuerdo, disculparme. Bueno, pues en este libro te dice que hay 3 relatos ahora mismo confluyendo, que el primero es... queremos hacer un podcast solo para ese libro porque es maravilloso.
Pero el primer relato es el todo como de costumbre, que es inviable porque es un planeta finito y es un crecimiento infinito el que se pretende, o sea, no, inviable. El segundo relato es el de nos vamos al carajo, Nada, simplemente no podemos hacer nada, vamos a extinguirnos y vamos a pasar una violencia tremenda por el camino, que este relato es lo que dices tú, es probable si no actuamos por los problemas actuales que estamos atravesando, ¿no? Pero está el tercer relato, que es la esperanza activa, que sería esa utopía en la que si movemos el culo, ¿no? Si actuamos por nuestro mundo, tenemos todavía esta ventana de oportunidad en la que podemos construir una visión que tengamos de un mundo justo, un mundo equitativo, un mundo regenerado, en el que todavía podamos librarnos de muchas de las consecuencias que están por venir si no actuamos. Sí. Que sería esta utopía. Pero ¿qué pasa con las utopías? Pues que no las tenemos. No tenemos relatos alternativos a la oficialidad. Entonces, sin esos relatos esperanzadores que nos hagan caminar en una dirección diferente, no emprendemos el camino. Y si no emprendemos el camino, no llegamos. Es que está claro. Pero además, a mí lo que me parece fascinante es que en nuestra sociedad se castra muchísimo la imaginación. O sea, de hecho, tú me comentabas antes cómo se tenían las utopías vistas y al final, si tú eres una idealista, por decirlo así, o sea, no quieres morirte, ¿no? Y entonces empiezas a imaginar posibilidades. ¿Y cómo se te califica si esto pasa? No, eres un ingenuo, eres un loco, ¿sabes? Siempre se le ha dado un carácter peyorativo a la idea de la utopía. Parece que estás en las nubes, que no vives en la realidad, porque estás imaginando otras cosas, pero al final... Es que la realidad es una mierda. O sea, quiero decir, la realidad nos extinguimos, entonces hay que imaginar. Es que la realidad es un poco también la que cada uno de nosotros tenemos, no es la misma realidad para todo el mundo. Cada uno percibimos la realidad de una forma diferente y entonces que una persona tenga un deseo, tenga un anhelo diferente, eso ayuda muchas veces a que se tomen caminos que antes se consideraban impensables. Y esto nos ha hecho evolucionar y desarrollarnos en muchos aspectos. Pero toda esa gente a lo mejor que lo hizo en su momento fue denigrada justamente por tener estos pensamientos. Bueno, escuché una historia sobre los pararrayos, que cuando inventaron los pararrayos en Estados Unidos, pues las iglesias no querían poner pararrayos porque decían que si vienen rayos del cielo son cosas divinas y que entonces que quiénes son ellos para evitar tal. Y entonces se quemaban mogollón de iglesias simplemente porque esta gente no quería poner el pararrayos porque decía que si Dios quiere quemar la iglesia la tiene que quemar, que quiénes son ellos para poner un pararrayos y evitar que Dios queme ese edificio. Hombre, lo nuestro es peor, ¿eh? Que vamos a morir todas Claro. si seguimos igual. ¿Y cómo va a caer el capitalismo? Por Dios. Pero que es o sea, que... capitalismo es nuevo Dios. Es el mismo concepto, ¿sabes? Es como que nada cambie, pero si estoy poniendo un palo de metal encima de un edificio, ¿sabes? Tan malo no debe ser. Total. Claro, o sea, las utopías serían esas sociedades imaginarias y perfectas, lo que las hace útiles para orientar nuestros pasos como sociedad, ¿no? Hacia unos ideales. Y cómo esas utopías están influidas por la sociedad en la que surgen y que nos dan a entender muchas cosas sobre esa sociedad en la que surgen, ¿no? Nos sirven como crítica para aspectos de esa sociedad que queremos cambiar. Es como nuestras utopías actuales deberían servirnos para cambiar aquellas cosas de la actualidad que no nos gustan. Sí, porque realmente, o sea, has dicho la palabra ideales cuando ideal es algo por definición inalcanzable. O sea, más bien una utopía es... O sea, estás diciendo que se enmarca en el momento en que surge esa utopía concreta porque es una crítica a ese momento vital, claro, en el que tú ves lo que falla en la sociedad y cómo podría construirse de manera verídica quizá esa sociedad. O sea, para mí una utopía no es una irrealidad, es más bien un mundo posible. Claro, es un mundo posible, bueno, sí, ¿qué es posible y qué es imposible? ¿Sabes? Que es lo que hablábamos antes, que antes igualmente llegar a la luna era algo impensable y ha sucedido. Que todo depende del momento, ¿sabes? De lo que ahora mismo nos parece ideal o imposible. Sí, ¿sabes? pero nuestra fisicalidad sí que tiene
unos límites, igual que el planeta tiene unos límites. Es Correcto. decir, para mí una utopía sí que está enmarcada dentro de las posibilidades de nuestra humanidad y de Hombre. lo que podemos afectar en el mundo. Y tengo claro que tu utopía no es la de Elon Musk. ¿Sabes? Seguro que Elon Musk está intentando volar él solo a Marte. ¿Sabes? En la de Elon Musk yo muero, entonces Claro. no es la misma. No es la misma utopía la tuya y la suya, ¿sabes? No son las mismas. Debemos buscar unas utopías que nos sirvan a la mayor parte de seres vivos del planeta, no solamente a algunos multimillonarios. Sí, porque volviendo un poco a lo que hablábamos de... que esto me interesa bastante en este tema. La publicidad te vende una utopía, pero dentro de la definición que estamos dando ahora de crítica sistémica y de anhelo vital, como una ideación utópica, no tiene nada que ver en realidad con esta utopía, entre comillas, que nos vende el sistema a través de cómo podríamos realizarnos logrando esa inalcanzable idea de éxito o felicidad. O sea, yo cuando pienso en una utopía no me imagino lo que el sistema me vende, que, o sea, yo soy una privilegiada porque soy una mujer hetero, cis, blanca, y aún así, la utopía que me vende el sistema es que odie mi cuerpo, que me la pase haciendo dieta, deporte y queriendo parir y tener un señor a mi lado. Yo cuando me imagino una utopía no me imagino esto. Claro, o sea, y no me imagino claro. contribuyendo a la destrucción del mundo. Pero por la publicidad te tiene que crear una necesidad, para esa necesidad te tiene que criticar. Es como, ¿por qué estás gordo? Pues porque estás en el sofá tirada comiendo gusanitos en vez de estar haciendo deporte con estas Nike super último Claro, porque modelo, con estas mallas de fantasía, ¿sabes? Y con tus AirPods escuchando lo último de Z Tangana. Madre mía, ¿sabes? está súper actualizado. Estoy a tope, on fire. ¿Sabes? Entonces, claro, esa es la utopía que ellos te están vendiendo y por supuesto te critican alguna cosa. Es como, ¿tienes los dientes amarillos? Eso es porque no utilizas nuestro cepillo de dientes. ¿Estás aburrido en casa? Pues viaja. ¿Estás tal? Siempre hay una crítica inherente, ¿sabes? Que te genera una necesidad de cambiar. Claro, pero no es una utopía, es la generación de complejos a la peña para que siga frustrada, obsesionada con ideales que no le pertenecen y completamente ajena a los problemas reales y a sus deseos Claro. reales. Pero es lo mismo que hemos dicho, es que, claro, su utopía no tiene por qué ser la tuya. Entonces, la utopía, para ellos su utopía es forrarse a tu costa. ¿Sabes? Esa es su utopía, ¿sabes? ¿Y cómo consigo eso? Pues te voy a generar un ideal de necesidades para que tú te conviertas en la persona que queremos que creas que quieres convertirte. Lobotomía. ¿Sabes? Sí, vale. ¿Sabes? Pero entonces no hay una utopía real. O sea, me refiero real que parta de las necesidades y los anhelos humanos en esta sociedad. Ahora mismo tenemos confluyendo un montón de relatos distópicos, Claro. pero ¿dónde están las utopías que nos representan? Pues eso es lo que tenemos que crear. Tenemos que generar esas nuevas utopías. ¿Sabes? Estas narrativas que nos sirvan a la gran mayoría para avanzar y convertirnos en algo mejor que ahora mismo y sobrevivir. Porque esas utopías que necesitamos también tienen una función esperanzadora. Nos permiten pensar en qué es lo que deseamos y que esto que deseamos existe al menos en nuestro pensamiento. Y que si somos capaces de pensar en algo, podemos lograrlo. Si podemos imaginarlo, podemos conseguirlo. Todo lo que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su historia, primero surgió en su imaginación y después lo llevó a cabo. Sí, si no contemplas la posibilidad es imposible que te pongas a llevarla a cabo. Claro. Entonces, Y además, perdón, una punteña aquí, es que nuestros cerebros, es que lo pienso, y es que realmente nuestro cerebro también se aprovechan un poco de cómo funciona. claro, total. Nuestro cerebro tiende a pensar que nos vamos a morir si hacemos eso, o sea, a pensar siempre en lo peor. De hecho, casi casi todo lo que pensamos que nos da miedo, en realidad no llega a suceder. Claro. Pero es un mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro para mantenernos a salvo. Entonces nos es más fácil creernos una distopía y quedarnos ahí en me quedo aquí porque aquí estoy segura, que pensar en que no solo podemos construir un mundo mejor, sino que podemos formar parte de esa construcción, ¿no? O sea, Sí. situarnos en el lado de la historia del mundo que deseamos. Total. Sí, En un sí, momento crucial, además. Sí. Sí, muchas veces yo creo que pensamos a lo bueno y a lo malo, ¿eh? Como esto no me va a llegar a mí. Pensamos que las cosas malas, mucha gente es como, bueno,
sí, esto va a ocurrir, pero yo ya no voy a estar aquí. Yo ya no voy a estar vivo. Es un pensamiento súper egoísta. Y a lo bueno es lo mismo. Es como, ¿para qué me voy a esforzar si esto no lo voy a disfrutar yo? Que todo muchas veces lo enfocamos desde un punto de vista súper egocéntrico, ¿sabes? De, si no lo voy a disfrutar yo o no lo voy a padecer yo no voy a hacer nada. Bueno, aparte de que es mentira, que ya lo estamos viviendo y que nos va a pasar, yo no creo que sea tanto egoísta como desde el miedo. O sea, que el miedo es ego, pero no creo que sea egoísmo en sí. O sea, creo que a nuestra mente le es más fácil pensar que... Y aparte que el discurso dominante es como... No llega ahora. O sea, en las noticias tú ves una ola de incendios y a la par, a los 2 minutos te están poniendo fotos de la naturaleza viva. Sí. Entonces también es más fácil decir, no lo voy a vivir yo, porque además está esta creencia de que tú qué papel vas a poder ocupar en un problema tan grande que a la vez está formado por multiplicidad de problemáticas. Sí. Entonces yo creo que al cerebro le es más fácil pensar eso. Sí, es que nuestro cerebro está diseñado para vivir en la sabana con, ¿sabes? Atento a los leones, y entonces está acostumbrado a eso y no está acostumbrado a vivir en una sociedad y reaccionar como si viviera con gente, ¿sabes? No está habituado a la distopía. Claro. o a la utopía. Porque también, o sea, las distopías también nos pueden ser útiles. Nos pueden ser útiles como advertencia o alerta de a dónde podemos llegar si las cosas no cambian. Es como un futuro de megacorporaciones es simplemente una extensión de nuestra actualidad de grandes empresas multinacionales. Entonces es como si dejamos que estas empresas sigan absorbiendo poder, podemos llegar a un momento en el que esas empresas sean los estados y dependamos de ellas. Bueno, ya eso está pasando. Sí, pero que, o sea, quiero decir, a al final un nivel ya los que... estados ya están a merced de estas grandes corporaciones. Claro. O sea, el nivel ya es extremo, ¿no? El que dices. Claro. Y bueno, pues lo importante también es darnos cuenta de que tantas narrativas distópicas que nos rodean lo que hacen es distraernos y muchas veces nos centramos en luchar por no perder las cosas que ya teníamos ganadas, esos derechos que hemos tardado tanto tiempo en ganar, en vez de luchar por cosas que no tenemos, por esas cosas a las que anhelamos llegar. Todas nuestras energías están volcadas en conservar derechos, en conservar ciertos privilegios, en vez de intentar luchar por conseguir otras cosas que ahora mismo a veces no somos ni capaces de imaginar. Probablemente si luchamos por esas estamos integrando todo lo que tratamos de mantener. Claro. Obviamente no la materialidad superflua en la que nos movemos ahora mismo, de este materialismo, ¿no? Y este consumismo. Claro. Pero sí que si imaginamos un futuro en el que no hay estas desigualdades, por ejemplo, nos cargaríamos muchas supremacías por el camino. Claro. Porque estamos aspirando a una visión global, una visión integrada de la justicia. Sí, es que tenemos muchas cosas que a lo mejor hemos olvidado por el camino, ¿sabes? De estar con nosotros mismos, estar en comunidad. Nos hemos centrado demasiado en ese individualismo, pero es un individualismo además vacuo, que ni siquiera te paras a pensar un poco cómo te sientes y cómo estás por dentro. Es que tendemos a huir de cualquier cosa que nos hace sentir mínimamente incómodos. Y para eso nos narcotizamos con series o películas o videojuegos o alcohol o drogas. O elige tu droga, ¿sabes? Elige tu veneno, ¿sabes? Y que todos estamos ahí, pero que a lo mejor esas cosas que antiguamente podíamos a lo mejor tener o comunidades más antiguas tenían, lo hemos perdido ya en un proceso, y a lo mejor esas cosas habría que reincorporarlas en una utopía futura. Hombre, es que, a ver, los seres humanos somos sociales y somos dependientes. O sea, nuestro primer instinto de supervivencia es la dependencia. O sea, realmente el individualismo es lo que nos hace sentir vacías. No hablamos de una dependencia insana, hablamos de generar vínculos, comunidades que sean ricas, diversas y en la que podernos sentir seguras. O sea, y lo que se promueve es lo opuesto. Claro. Entonces, realmente no es tan utópico querer vivir integrada en tu humanidad y en tu planeta. Sí. Pero se vende como que es algo irrealizable cuando este sistema te saca de tu individualidad, o sea, de tu individualidad, de tu humanidad y de tu planeta, y se carga todo por el camino. Sí. Y es por eso por lo que necesitamos generar nuevas utopías como un objetivo hacia el que dirigirnos. Y que, aunque no lo lográramos al 100%, obtendríamos importantes victorias que serán fundamentales para muchas personas y plantarán la semilla hacia la que nuevas generaciones puedan continuar luchando.
educarles para luchar por sus sueños, por sus anhelos. Y por vivir, porque al final si no te vas a vivir, o sea, las que no tenemos un búnker de lujo Isla, ¿no? o una isla, o ¿cómo era esto? Una especie de ciudad enmarcada por un muro para cuando llegue todo, ¿no? O Claro. sea, como están haciendo los macro ricos, pues el resto igual tenemos que pensar en este tipo de utopías. Sí, que además somos muchos, somos la mayoría, o sea que... Podemos derribar esos muros mentales y Hombre. físicos. Sí, al final nos necesitan como lacayos para mantener su sistema, ¿eh? Porque no se van a poner ellos a cultivar su propia verdura y a grabar sus propias series, ¿sabes? Iba a quedar un poco monótono, ¿sabes? Bueno, más allá de cómo nos necesiten, nos necesitamos nosotras unidas y activas. Sí, pero que tenemos el poder, que somos muchos, ellos son muy pocos. ¿Quién queremos que dirija este futuro? ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Podemos dejar que lo decidan ellos, que son 4? ¿O lo podemos decidir entre todas, que somos muchas y somos muy creativas? Total. Yo elijo la B, ¿eh? Yo elijo la B. Elige la B. Elige la B. Elige la pastilla roja. Salte de Matrix. ¿Sabes? Y me pasaste, Iñaki, un artículo muy guay que me ha emocionado. Porque, bueno, el libro Esperanza Activa sí que habla de cómo visualizar, ¿no?, estos futuros deseados, cómo entender que es una expectativa, pero sí que te dé la emoción suficiente para colocarte en el camino, cómo hacer de esa visión unos pasos desde ahí hasta hoy y cómo a través de esos pasos tú puedes encontrar tu lugar en esa construcción de ese mundo posible. Y tú me has contado un caso real maravilloso. Me has pasado un artículo sobre Ecualdeas. Háblanos un poco de eso, por favor. Sí, bueno, es un chico que leí un artículo en 15-15-15 que el chico trabajó en una red global de ecoaldeas y, claro, al parecer el número de experimentos de este tipo que se están dando son miles en todo el planeta. Y entonces, a veces perdemos un poco de vista, parece que estamos solos, pero no estamos solos. Hay mucha gente llevando a cabo proyectos súper interesantes y súper potentes por todo el mundo y tenemos que centrarnos en esto, en que hay mucha gente haciendo cosas. Si nosotros podemos ser parte de esto, nos tenemos cada brazo que se une es un brazo que tira hacia una dirección. Y bueno, pues las ecoaldeas son un plan. Los proyectos de reforestación que se han dado, como el que hizo Sebastián Salgado, ¿no?, con las tierras de su familia en Brasil, ¿sabes? Tenéis el documental de Salgado en Filmin, que es dolorosísimo todo el inicio del documental, porque él era fotógrafo de guerra y entonces perdió la fe en la humanidad, pero al final del documental y al final de su vida lo que narra es cómo destinó el final de, su jubilación a recuperar unas tierras que se habían quedado con el suelo muerto, sin vegetación y sin biodiversidad, a recuperarlo, y lo consiguieron en 10 años. Una barbaridad de extensión de terreno. Sí. Y bueno, también está el libro y el documental de Mañana, que está en Filmin, el documental, y es muy potente porque también ellos, debido a la ecoansiedad que les generaban las noticias sobre el cambio climático, se pusieron a buscar proyectos potenciadores para mejorar ese futuro y encontrar un montón de proyectos muy interesantes. Vamos, el mundo está lleno de creatividad, de proyectos, de potencia. Solamente tenemos que abandonar un poco este fatalismo y centrarnos en lo que queremos conseguir. Pero para esto necesitamos un fin, un objetivo, una visión, hacia dónde queremos tirar. Y no hace falta que sea algo perfecto. Coge una pequeña porción, trabaja en ellas, únete a un colectivo, trabaja con ellos, con ellas, para mejorar tu barrio, tu ciudad, tu casas, lo que seas. Pero empieza a hacer algo y juntos todos, cada amiguitas, lo que dicen, ¿no? De juntas las hormigas podemos derribar al elefante, ¿sabes? Claro, es que... No, pero qué importante el poder del grupo y qué importante el poder de la narrativa. O sea, entender que la narrativa dominante Es que somos pura narrativa. es el suicidio y claro, tenemos que salir de ahí, o sea, del suicidio parálisis, ¿no? Es que da igual, aunque hagas un poquito, es lo que dices tú, es la suma. Es verte como parte de un todo que está tratando de construir y de regenerar, ¿no? Y de generar un futuro posible.
Y es esa fuerza de entender que mientras estés viva, te estás posicionando en favor de algo por ti y por el mundo. Salga como salga, estás en un lugar muy beneficioso para ti y para el resto. Claro. Sí, yo no quiero ser famoso, no quiero ser rico, yo quiero estar vivo, ¿sabes? Y que mis hijas estén vivas, ¿sabes? Entonces, eso es lo demás ya no lo sé, pero que estemos vivos y podamos vivir en un sitio pues, es fundamental. Madre mía, me encanta. La humildad aspiracional. Partamos de lo básico, o sea, la ecología es la nueva base de la pirámide de Maslow. Nos quedamos con esto, vamos a posicionarnos en cuidarla y para eso necesitamos utopías. Sí, yo quiero respirar, quiero comer. ¿Sabes? Gracias mundo que me das esto, ¿sabes? Bueno, Iñaki, que se nos está yendo un poco el timing. ¿Cómo te vas? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo te sientes? Pues estoy muy bien, muy contento de estar aquí, de hacer esto contigo. Y nada, que creo que aportamos nuestro granito de arena para generar nuevas ideas y nuevos objetivos a los que dirigirnos. Me parece súper positivo. Toda la vida, la opción otra no nos gusta. Gracias por hacer esto, de verdad. Mogollón. De verdad. Esto me da vergüenza. ya, te da vergüenza, pero es necesario. Tenemos que agradecernos las cosas y tía, eres una crack. Crack tú por transformar nerviosismo inicial en utopía final real. Bueno, me lo has puesto muy fácil. Yo me quedo con eso, con ganas de construir utopías. Y puede que tú, rebelde, te hayas quedado después de este podcast tan utópico pensando, madre mía, yo no puedo esperarme a mañana para unirme a XR, para unirme a la revolución y para cambiar las cosas. Pues en caso de que digas, me quiero unir ya, tengo tiempo, puedo ir, yo qué sé, una vez a la semana o puedo ir de vez en cuando, pues encuentra tu grupo local de Extinction Rebellion, donde además de conocer gente maravillosa, afín a ti, que va a hacer todo lo posible para que te sientas integradísima, pues puedes empezar a actuar desde ya. Si dices, mira, bastante que me escucha este podcast porque en realidad no tengo ni un minuto al día, bueno, pues no te preocupes, que también puedes seguirnos en redes y difundir para que la gente tome conciencia, compartir este podcast con quien te plazca, o puedes hacerte mecenas de la rebelión con un donativo mensual para ayudarnos a seguir persuadiendo a los gobiernos para que se pongan las pilas de una vez frente a la crisis climática y ecológica. Bueno, en fin, que te dejamos todos los enlaces en la descripción para ponértelo súper fácil, ahí tienes toda la info que necesitas. Y si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios que en cuanto podamos te contestamos. Mil gracias por compartir este rato con nosotras. Amor y furia. Un abrazo.